Nuevos secretos en el ARG han sido encontrados en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, en esta continuación la gente Sion Reason nos ha compartido nuevos secretos. En su perfil de usuario nos podíamos encontrar dos links que estaban separados, pero si nosotros juntábamos la parte de arriba con la parte de abajo, entonces te redireccionaba a una página muy diferente. En ella nos encontrábamos con 11 canciones, las cuales eran propiedad de su padre cuando él falleció. Si nosotros tomamos todas estas canciones y la analizamos en un espectrograma, te encontrarás con algunos mensajes. La segunda canción te daba esto, la cuarta canción te daba esto, la séptima canción te daba esto y la novena canción te daba esto. Luego de eso teníamos que acomodarlas un poco para darnos cuenta de que se trataba de un enlace de Google Drive. Al nosotros descargarla, la podemos descomprimir sin ningún problema. Aquí podemos ver un poco de lo que serían estas imágenes que parecen ser tomadas de forma aleatoria, con la excepción de algunas como esta donde parece que alguien estuvo comiendo. Aquí tenemos un monstruo que todavía no sabemos de quién se trate, pero sí podemos ver los ganchos de fondo que ya hemos apreciado en teasers pasados. Luego tenemos 4 imágenes que al unirlas nos dice lo siguiente. 11 de agosto. Si queda alguien más, deben ser pocos y dispersos. No hemos visto ni un alma viviente aparte de nuestros experimentos. Están organizados y hemos estado oyendo ruidos cada vez más preocupantes provenientes de unas habitaciones más allá. No tengo ni idea de qué están haciendo y prefiero no quedarme para averiguarlo. 12 de agosto. La muñeca Poppy nos vio. Los tres nos quedamos paralizados como ciervos deslumbrados, esperando a que gritara para que algo más grande viniera a destrozarnos. Le rogamos que no lo hiciera. Parecía cansada, como si hubiera estado llorando. ¿Culpa quizás? ¿Algo más? Dijo que no podía prometer que nadie más nos encontraría aquí, y añadió que si alguien la interrogaba tendría que decírselo o habría consecuencias. Si eso no sucede, dijo que fingiría que nunca nos vio. Siempre me ha parecido extraña. No confío en ella, pero supongo que no tenemos otra opción. Decidimos buscar otro lugar luego de nuestro encuentro con Poppy. Perdí la cuenta de los días. No hay relojes donde estamos ahora mismo, ni sol para saber el tiempo. El ritmo circadiano parece haberse desvanecido. Todo es una noche larga y borrosa, y siempre estamos cansados y hambrientos, pero eso es otro tema. Lo que no entiendo es por qué los experimentos siguen aquí abajo. ¿Por qué no se van? Algo se oye dentro de las paredes. Es el mismo sonido de antes, pero ahora está más cerca. Hay pocos suministros. Cansados, no puedo quedarme aquí. No puedo creer que haya encontrado esta cosa después de tanto tiempo. Me pregunto si todavía estás aquí en algún lugar para poder devolvértelo. ¿A quién engaño? También encontré tu etiqueta. Te la devolví a tu escritorio porque me pareció lo correcto. Sé que te importaba. Sé que lo intentaste. Lamento que las cosas hayan resultado así, Dr. Willard, también conocido como PW. Pero eso no es todo, porque también tuvimos un archivo adicional. Pero este sí necesitaba contraseña. Para encontrarlo tenemos que volver a esas imágenes que parecían aleatorias. Y es que si te fijas en la segunda imagen se revela la frase "What you seek", mientras que la cuarta imagen nos dice "You shall never find", y estas mismas palabras corresponden al inicio del poema de Gilgamesh, siendo el rey Gilgamesh la contraseña secreta. Una vez abierto nos encontraremos con una imagen, donde Preston le comunica a Stella Graver el final de su camino, pero esta imagen en la esquina superior derecha contaba con algunas palabras ocultas, mismas palabras que también pertenecen a un video de YouTube. Things are quiet out there. Not sure if that's good or bad. Someone will come for us. We just need to sit tight. Jessica? They'll send a team, specialists probably. It's going to be one hell of a cleanup operation. Well, when we get back to that lift, it should be a straight shot to the surface. But back here, see? Does Bio even connect to the executive lift? I don't think it does. Maybe diagram all 4, the service shaft to the train terminal, the train... No, all 4 is facing east. This is backwards. It can't be backwards. It has to connect to... This map can't be right. Once we're out, where will you go? Well, I suppose I'd owe my wife a few explanations, wouldn't I? Not that that makes up for anything. At least you have a life to go back to. Growing up in play care, running back as soon as I had my degree. My entire life was here.
That's, Sad? I never thought about it that way. Not until this. well, maybe this is what we get. All we've done for... You don't have anything to apologize for. We were doing good work. It's not your fault this all blew up in our faces. But Preston, you don't need to. I just couldn't stand by and watch it happen anymore. What are you saying? I didn't know they would. I had no other choice. You let them. You let them. And you didn't think they would do something like this? Tell me this is some kind of joke. My God, how could you do that? Not just me. There were others, and we all knew this wasn't right. I think you know that too. No, don't try to rationalize it just because you got cold feet, because you couldn't stomach the work. Oh, the work. The work was wrong. It's not that simple. You were still a part of it as much as the rest of us. We were supposed. Lo más probable es que este video ya lo hayas visto, porque al igual que en el caso anterior, Mob Entertainment lo subió una hora después de haberse descubierto, así que este secreto duró lo mismo que un pianosaurio. Este VHS nos da a entender que Preston colaboró para que la hora de la alegría fuese posible. El hecho de que se comunicase con Stella Graver sobre si se sentía de la misma manera es porque ambos sentían la misma culpa y decidieron liberar a los experimentos. Cuando Huggy Wuggy los ataca, Jessica y Preston se van por caminos diferentes, hasta que Preston es capturado por el monstruo rojo que vimos en un teaser pasado. Sabemos que Jessica sobrevivió a Huggy Wuggy por el último texto donde ya estaba sola y se lamentaba con Preston por cómo terminaron las cosas. Sin embargo, todavía no podemos asegurar que Preston lo hayan eliminado, porque solo hemos visto que fue capturado y no queda claro las intenciones del monstruo rojo. Quizás ayudar a los experimentos haya hecho que su destino sea diferente. Y ese sería el video con los nuevos secretos del ARG de Poppy Playtime Chapter 5. Muchísimas gracias, buena Shiro, por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Lily Lovebraids quiere su parte en el ARG y todos lo queremos.